El amante de mi esposa se volvió agresivo y empezó a enviarme amenazas. Conseguí una orden de restricción y la dejé para que ella lidiara sola con él. Mi vida se está desarrollando como una película ahora mismo, y normalmente es muy aburrida. Así que esto definitivamente está fuera de lo común en mi vida. Pensé que había logrado una vida bastante promedio, aunque a mí me gustaba como era. Tengo 36 años, hombre, y mi esposa también tiene 36, mujer. Para esto, diré que su nombre es Max. Llevamos 9 años casados y tenemos 2 hijos. Yo pensaba que todo estaba bien. Pero ese es el caso de muchos hombres que terminan sorprendidos por esposas que secretamente tienen aventuras. El asunto es que yo estaba felizmente ajeno, y no estoy seguro de si habría preferido seguir así. Solo descubrí que las cosas no estaban bien porque su amante decidió contactarme. Como es mi derecho, salí con mi esposa un sábado por la tarde. El clima era perfecto, así que dije que deberíamos tener un día romántico solo para nosotros. Dejé a los niños con sus abuelos y nos fuimos al centro. La mayor parte del día estuvo bien, pero noté que unas 3 horas después su humor cambió de repente. Le pregunté qué pasaba, pero se negó a decir nada por más que insistí. Supuse que había recibido alguna mala noticia y no quería compartirla, porque sentí que había estado usando su teléfono justo cuando todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Nunca me dijo qué pasaba, pero eventualmente lo descubrí porque alguien me contactó por Instagram. No reconocía a la persona y teníamos 2 seguidores en común, pero no eran personas cercanas a mí. El primer mensaje fue solo un hola. Cuando respondí, el tono cambió por completo. La persona me dijo que me encontraría y me partiría la cara si no me alejaba de Max. Estaba increíblemente confundido porque, obviamente, como esposo de Max, si alguien debía decir ese tipo de cosas era yo. Nadie tenía derecho a decirme eso. Pregunté quién era y dijo que su nombre era Donovan. Me dijo que me arrepentiría si no escuchaba. Quise saber cómo me había encontrado o cómo sabía que yo tenía algo que ver con Max, y respondió que nos había visto en el centro ese día. Tenía sentido porque su humor cambió. Probablemente ella lo vio, o él le mandó un mensaje para decirle que nos había visto juntos. No necesitaba ser un genio para hacer las cuentas. Si hubiera sido solo un acosador sin interés por ella, ella sin duda me lo habría dicho porque es algo que yo debería saber. Pero no fue así. Estaba claro que era alguien con quien ella tenía una relación romántica, y ese tipo no sabía que ella tenía esposo. Para él, vio a su chica con un desconocido y decidió marcar territorio siendo amenazante y agresivo. Le dije que no iba a alejarme de ella y que, si quería hacerlo peor, que lo intentara. Dijo que ya había golpeado a gente antes y que me arrepentiría si lo empujaba a ese punto. Max era su chica y, si yo hacía más de lo que me correspondía, no dudaría en enseñarme una lección. Entonces me envió una foto de un arma. Admito que eso fue un poco aterrador. Pero al final del día, yo también sé disparar. Así que, si llegaba a eso, pues llegaba a eso. Estamos hablando de mi esposa. Y aunque en ese momento supe que no sería mi esposa por mucho tiempo, no iba a dejar que un tipo agresivo ganara el juego de la intimidación. Estaba hablando mucho, así que tuve bastante evidencia para documentar. Sabía que la necesitaría en caso de que fuera lo bastante listo para averiguar dónde vivía o dónde trabajaba. Cuando sentí que no había ningún beneficio en seguir respondiendo, simplemente dejé de hacerlo. Él siguió mandando mensajes un rato, hasta que probablemente se cansó. Todavía no he confrontado a Max, pero definitivamente lo haré. Por ahora, quiero asegurarme de tener todos los hechos. Dudo que él le admita que actuó como un gorila tratando de asustarme. Así que ella no debería tener idea de qué sé lo que pasa. Al final, podría ser un tipo loco que conoce a mi esposa, pero creo que todos sabemos que no es así. Es alguien que siente que tiene derecho a pelear por ella hasta ese extremo. Solo necesito tiempo porque eventualmente descubriré la verdad. Actualización 1. Han pasado muchas cosas desde la última vez que publiqué. Pero durante ese tiempo descubrí muchísimo. Y ahora prácticamente sé exactamente lo que ha pasado.
Como tenía la cuenta de redes sociales del tipo que me amenazó, lo primero que hice fue compartirla con un investigador privado. Era la forma más fácil de hacer las cosas, en lugar de investigar por mi cuenta y posiblemente no encontrar nada útil. El investigador fue la elección correcta por un amplio margen, porque no solo descubrió que el tipo realmente se llamaba Donovan, sino que también obtuvo su apellido. Además, descubrió que era un hombre de 40 años que nunca se había casado y tenía antecedentes penales. Aquí está el problema, todos pasan por cosas en la vida, así que el hecho de que tuviera antecedentes no era lo que me preocupaba. Eran los cargos en sí. Este tipo había estado preso 8 años por robo a mano armada. Pero eso ni siquiera era lo peor. Lo peor era que tenía un cargo por solicitar a un menor. Puedes justificar que estabas en un mal momento, te juntaste con gente equivocada y por eso terminaste robando un lugar con un arma. Pero no hay ninguna excusa para solicitar a un menor. El hecho de que yo tenga 2 hijas solo empeora todo. Espero que nunca haya tenido a mis hijas cerca de ese hombre, pero eso es algo que no podré confirmar de ninguna manera. Me gustaría pensar que ella es lo suficientemente inteligente como para no hacerlo. Ya sabía qué tipo de hombre era él en ese punto y me di cuenta de que, si estaba amenazándome, también era lo bastante estúpido como para realmente hacer algo si se cruzaba conmigo. Solo necesitaba saber el alcance de su relación con mi esposa. Mi primer instinto, por supuesto, era preguntarle a ella, pero sabía que no había manera de confiar en que me dijera la verdad. Iba a tener que revisar su teléfono a escondidas. Ya lo he hecho antes y no tengo reservas al respecto, solo odio la ansiedad que viene con intentar ser sigiloso y todo eso. Cuando tuve su teléfono en mis manos, fui directo a sus mensajes de Instagram y pude encontrar la misma cuenta que me había estado escribiendo. A partir de ahí, fue súper simple establecer que el tipo no era un acosador. Esa había sido la duda que yo quería darle a ella. Pero al ver cómo hablaban entre ellos quedó claro que no solo lo conocía bien, sino que además le gustaba. Revisando sus mensajes, quedaba evidente que ambos tenían sentimientos el uno por el otro. Ella le envió un reel de un lugar hermoso en China con la frase, deberíamos ir aquí, a lo que él estuvo de acuerdo. Me parecía una locura como ya estaban planeando viajes románticos, especialmente siendo ella una mujer casada. Leí todo, ya que solo habían estado hablando durante 4 meses. No había ni una sola mención de mí ni de que ella tenía hijos. Me pregunté cómo pensaba escaparse a unas vacaciones en China sin que yo me enterara. Al seguir leyendo, finalmente encontré suficiente en los mensajes para confirmar que los dos habían sido íntimos. Para ser honesto, eso era lo único que había ido a comprobar. Y ojalá hubiera sido lo único que hubiera visto, porque ver la parte emocional, como apodos cariñosos y planes a futuro, fue mucho peor para mí que el hecho de que se hubieran acostado. Obviamente, eso ya era grave. Pero dolía que no solo lo estaba usando por lo físico, realmente se estaba enamorando, si no es que ya estaba enamorada. Eso fue lo que realmente me destrozó. Tal como están las cosas, sé que la persona con la que me casé y con la que tengo 2 hijos está teniendo una aventura con un exconvicto con un delito violento y un delito contra un menor. Y no solo está divirtiéndose, sino que también está planeando viajes futuros con él. Se ha enamorado, y eso me está rompiendo por dentro. Actualización 2. Ya pasé la parte difícil de descubrir que tu esposa te engaña, y esa es la parte donde la confrontas con lo que descubriste. Esa parte fue definitivamente dura para mí. Pero antes de entrar en eso, hablaré sobre mi situación con su otro hombre, Donovan. Decidí provocarlo un poco para obtener una reacción. Le envié una foto de Max y yo, y, como esperaba, eso lo alteró. Me dijo que lo viera en una ubicación que me envió. Dijo que yo solo era valiente detrás de mi teléfono, y le dije que tenía razón. Le dejé saber que estaría mucho mejor intentando encontrarme él mismo, porque yo no quería tener nada que ver con él. Le di la vuelta al asunto y le dije que él debía mantenerse alejado de Max, porque yo no lo iba a hacer. Una vez más, pensó que sería genial o intimidante enviarme una foto sosteniendo un arma. No respondí después de eso. Tras 15 minutos sin respuesta, me dijo que me iba a mostrar porque yo era suyo y que no lo vería venir.
No respondí, pero tomé capturas de pantalla de todo. Mi plan es conseguir una orden de restricción contra él. Si está en libertad condicional, es posible que ni siquiera se le permita tener un arma. Así que, si puedo hacer que lo metan en la cárcel, sería fantástico. Volviendo a la situación con Max. Un amigo me recomendó un abogado de divorcios. Lo contacté al día siguiente, armado con todo lo que había documentado de su Instagram, los mensajes que su amante me envió y lo que el investigador privado encontró sobre él. Con todo eso, el abogado me aseguró que tenía muy buenas probabilidades de que la custodia fuera a mi favor. Dijo que, aunque quizás no obtendría la custodia completa, sí saldría ganando si la idea de Max de una buena pareja era un hombre que intentó acostarse con una menor. El abogado estaba preparando los papeles y, aunque se supone que debía esperar a que estuvieran listos, no pude esperar. Decidí confrontarla sobre Donovan y lo hice en la primera oportunidad que tuve. No lo planeé ni ensayé nada. Así que lo primero que le pregunté fue, ¿quién es Donovan? Y se congeló al escucharlo. Parecía como si nunca hubiera imaginado que yo diría ese nombre. Volví a preguntarle porque no quería darle tiempo para pensar. Murmuraba. Al principio murmuró que no sabía de quién estaba hablando, luego murmuró que era solo alguien que conocía. Después decidió decir una media verdad, que era un tipo al que ella le gustaba mucho, pero que llevaba tiempo intentando quitárselo de encima. Le pregunté si eso era verdad, y asintió, pero sin convicción. Le pregunté si quería saber cómo lo conocía yo, y dijo que sí. Entonces le expliqué que él había entrado a mis mensajes directos para amenazarme porque nos había visto juntos ese día. Le recordé que era el mismo día en que su humor cambió de repente, y sabía que ella recordaba ese día también. Le pregunté por qué Donovan no sabía que tenía esposo, especialmente cuando eso habría sido una forma muy fácil de alejar a un tipo obsesionado con ella. Ella aseguró que él sí sabía, pero que simplemente estaba loco. Dijo que por eso estaba tan asustada cuando mencioné su nombre, porque ya estaba lidiando con que él fuera agresivo con ella y sola. Pero que él fuera así conmigo era algo a lo que ella no había querido exponerme. Le dije que qué amable era por pensar en mí de esa manera y que realmente apreciaba su bondad. Creo que por un momento pensó que en verdad se había salido con la suya, porque pude ver cómo parecía calmarse. No dejé que eso durara mucho, porque le hice saber que sabía que estaba mintiendo. Le dije que había visto sus mensajes directos con él, sin mencionar que los había visto desde mi lado. Cité algunas de las cosas más subidas de tono que se habían dicho, porque sabía que ella las reconocería, y eso era toda la prueba que necesitaba para que supiera que había visto todo. Le pregunté si quería seguir con su historia o si por fin quería dejar de mentirme. Empezó a llorar y dijo que quería dejar de mentir. Así que esperé a escuchar cómo pensaba justificarse por lo que había hecho. Dijo que algo había pasado entre ella y Donovan, pero que había sido un gran error. Que se habían llegado a conocer, pero que ella no había llevado las cosas más allá de la amistad porque me tenía a mí y yo era suficiente para ella. Dijo que él la había agarrado en un día realmente malo y que ella cometió el error de acostarse con él. Que se lo dijo de inmediato, que nunca volvería a pasar y que había sido un error enorme. Sin embargo, él se obsesionó con ella y fue tan persistente que a ella se le hacía difícil seguir diciéndole que no. Esa era la única razón por la que seguía en contacto con él. No le creí ni por un segundo y se lo dije claramente. Le dije que la había arruinado a lo grande, especialmente porque él era un delincuente. Al parecer ella lo sabía, porque no se vio muy sorprendida. Lo que sí me sorprendió fue que lo defendiera. Me dijo que sí, que era un delincuente, pero que eso no significaba que fuera una mala persona. Admitió que tenía un cargo por robo a mano armada, pero que eso era todo. Le pregunté si realmente pensaba que eso era todo lo que él tenía en su historial, y dijo que sí. Realmente quería ver su cara cuando le contara sobre su otro cargo, pero al final decidí que no valía la pena. Me guardaré esa carta. Le llegaron los papeles de divorcio a la mañana siguiente y eso inmediatamente destruyó su ánimo. Era muy evidente, pero ya no me importaba. Ahora solo queda el divorcio y voy a hacer todo lo posible por asegurarme de que reciba lo menos posible. Tengo muchas emociones reprimidas,
pero pienso mantenerlas ahí, porque no necesito que interfieran en nada. Al menos no ahora. Actualización 3. El divorcio fue bastante tranquilo para mí. Estoy seguro de que ella no tendrá la misma opinión. A mí me encantó porque gran parte se redujo a que yo estaba mejor preparado y tenía más cosas con las que destruirla. Lo más importante para la corte fue el hecho de que la persona con la que me había engañado era un individuo peligroso, especialmente alrededor de niños. No intenté apelar a la infidelidad porque sabía que eso no llevaría a ninguna parte. En cambio, me enfoqué en la custodia mostrando que mi esposa tenía el potencial de traer a un individuo muy preocupante cerca de mis hijos, y yo no quería eso. Ella se quedó en shock al escuchar que él tenía un crimen relacionado con un menor, porque obviamente él había ocultado ese detalle tan poco favorecedor. Fue divertido ver su reacción. Ese era mi as bajo la manga, y afortunadamente funcionó. Obtuve el 70% de la custodia mientras que ella obtuvo el 30%. Para mí fue suficiente porque, siendo honesto, no quiero que mis hijos queden completamente alejados de su madre. Pero cuanto más cerca esté de ese punto, no me molesta. Me quedé con la casa, lo cual tenía sentido porque los niños estarían conmigo la mayor parte del tiempo. Ella recibirá una parte de los fondos conjuntos, además de pensión alimenticia y manutención infantil, y eso está bien para mí. Con respecto al hombre en cuestión, fui directamente a la policía para presentar un informe sobre sus amenazas y acoso. Para resumir, pude conseguir una orden de restricción contra él. Pero aún mejor fue que, como predije, él estaba en libertad condicional y no tenía permitido poseer armas de fuego. Las fotos que me había enviado llevaron a un registro de su residencia y encontraron 2 armas, obviamente sin registrar, en su posesión. Sin duda hará otra visita a prisión, pero eso ya no es asunto mío. Ahora él es problema de Max. Yo tengo a mis hijos y tengo la casa, y eso es suficiente para mí. Depende de ella si aún quiere hacer su vida con él. Pero si tuviera sentido común, se mantendría a ella misma y a mis hijos lejos de él. No es buena noticia. Y prometo que las cosas no terminarán bien si toma la decisión estúpida de mantenerlo en su vida. Al menos eso creo yo. Por mi parte, tendré que averiguar cómo reconstruir mi vida después de que todo se vino abajo de esta manera. No pensé que tendría que volver a estar en el mundo de las citas, pero mi vida es muy impredecible. Supongo que me alegra ser libre.